Hola, ¿cómo están? En nuestro informe semanal sobre lo ocurrido en los mercados financieros a nivel global para la semana finalizada el 19 de mayo de este año 2017 y en una semana donde la principal variable financiera, principalmente para los mercados emergentes, ha sido las complicaciones que se le han venido al actual presidente Temer de Brasil, producto de la divulgación de un arrepentido de posibles escuchas en los cuales avalaba el pago de coimas. Esto se tradujo en definitiva en que para la semana el índice Bovespa finalizara con una caída del 8,18% en términos en monedas reales, ¿no? En sus monedas de origen, seguidos con caídas en prácticamente todos los índices de mercado medidos en sus monedas, como puede ser en el caso de Estados Unidos, con bajas en el Dow Jones de 0,44 y en el S&P de 0,34, y con bajas un poquito más pronunciadas para el caso de Japón con 1,47. Para el caso de América Latina, lo que podemos ver es que Argentina finalizó con una variación positiva de 0,52% medidos en pesos, y con una caída para Chile de 1,20% y por supuesto para México una caída de 0,73%. Si analizamos lo ocurrido con las monedas y analizando lo ocurrido con los ETF, en el caso del ETF que representa el comportamiento del dólar index, el UP, podemos observar de que el dólar se depreció o continuó su depreciación en relación a la canasta de monedas. Y si analizamos respecto a qué monedas se dio esta depreciación, podemos observar de que se dio principalmente contra el euro, en una semana en la cual el euro tuvo una fuerte apreciación. Lo mismo pasó con el franco. Si analizamos lo ocurrido con la libra esterlina, también tuvo una depreciación, una apreciación, es decir, de esta manera se apreciaron respecto al dólar. Lo mismo ocurrió con el yen, es decir, en una semana en la cual el dólar se depreció respecto a las canastas de moneda. Pero si analizamos lo ocurrido con la moneda local, como es el peso, ocurrió todo lo contrario, es decir, el peso se depreció y volvió a los valores de principio de años de los 16 pesos, si analizamos a través de lo que sería el dólar contado con liquidación, o dólar MEP, mejor dicho. Lo que podemos ver entonces en este comportamiento, y por supuesto la depreciación que tuvo el dólar respecto la apreciación que tuvo el dólar respecto también al real, uno de nuestros principales socios comerciales. Si analizamos lo ocurrido con los commodities y viendo el comportamiento del ETF USO, que es representativo de lo ocurrido en el petróleo en Estados Unidos, lo que podemos observar es que el petróleo tuvo una semana con una leve suba posicionándose por encima de los $10, mientras que si analizamos minerales, como puede ser el caso del oro, y producto de esta depreciación que está teniendo el dólar y estas mayores convulsiones en cuanto a los movimientos de mercados emergentes, el oro tuvo un comportamiento ascendente. Lo mismo ocurrió con la plata, con un incremento intersemanal de consideración, y con también un pequeño incremento en el caso del acero. Si analizamos lo ocurrido con los commodities, en el caso de la soja, fue una semana en la cual finalizó con una leve baja, si bien alcanzó valores mayores durante la semana cerró con una leve baja intrasemanal, mientras que en el caso del trigo ocurrió exactamente lo contrario, con una leve suba en cuanto a cierre de la semana anterior, pero en una semana en la que tocó valores más bajos. Y en el caso de maíz ocurrió un similar al trigo, en el cual prácticamente no finalizó con un incremento, prácticamente quedó sin cambios entre semanas, sí estuvo tocando valores bajos o valores mínimos durante el transcurso de la semana, como puede verse en la gráfica.
Y finalmente, analizando lo ocurrido en el mercado local y haciendo como es de costumbre en nuestro análisis, comenzando nuestro análisis a través de lo ocurrido en el mercado de renta variables, medidos esto por supuesto en dólares, vemos que el valor en dólar, si bien en valor en peso había tenido una suba por encima del 0,5%, finalizó con una caída en dólares del 2,96%. Mientras que si analizamos lo ocurrido en relación a todos los activos que cotizan, tuvo una caída en dólares del 3% en toda la semana. Viendo específicamente en qué sectores, cuáles fueron los sectores más afectados de esta baja, acá lo que hay que tener en cuenta es principalmente lo ocurrido con la moneda, con una fuerte depreciación en cuanto a su magnitud semanal, así como también lo ocurrido en cuanto a lo que está pasando en la situación económica la situación política de Brasil, y esto el coletazo en cuanto a incertidumbre que genera, y por supuesto finalmente también lo que vamos a ver es que fue la licitación de letras con un incremento de 125 puntos básicos en cuanto a la cotización, es decir, factores que afectan de manera negativa a las inversiones en renta variable, si bien las mayores caídas se dieron principalmente el jueves y ya el día del viernes hubo un recorte de consideración en cuanto a estos valores. Entonces, específicamente, ¿en qué sectores se fueron más afectados? Podemos ver que fue el de ciertos de equipamientos para el hogar, con un paro de manufactura de origen agropecuario, con una caída del 7,11%, de equipamientos para el hogar del 7,39%, así como también podemos ver de que el sector petrolero y generación de energía tuvieron caídas por encima del 5%. Si analizamos algunas variables financieras, básicamente algunas tasas, vemos que desde la semana finalizó con una caída de 140 puntos básicos de la tasa variable, es decir, la tasa en la cual los bancos se prestan entre ellos para cumplir los requisitos de liquidez exigidos por el Banco Central. Mientras que la tasa variable, que es la tasa que pagan los bancos por depósito de plazo fijo por encima de $1.000.000, tuvo un incremento de 63 puntos básicos, es decir, pasó hoy la tasa de colocación de plazo fijo 30 días por más de $1.000.000 está en 19,88%, mientras que los depósitos en plazo fijo tuvieron una leve suba semanal del 17 al 17,76%. Y como mencionábamos antes, las Levaca 35 días tuvieron un incremento de 125 puntos básicos, pasando de 24,25 en términos anuales a 25,5. Incremento básicamente rentabilidad de estas colocaciones, que si las medimos son en pesos, si las medimos en dólares, prácticamente esta rentabilidad ha desaparecido. Si analizamos lo ocurrido en activos de renta fija, podemos observar de que los bonos en dólares, producto de estas mayores vulneraciones o mayores tensiones políticas en el caso de Brasil y cómo puede esto afectar a la región, podemos ver que los tramos de los bonos en dólares tuvieron caídas en cuanto a su cotización y por lo tanto incremento de los rendimientos exigidos, y esto significó un traslado de las curvas de rendimiento hacia arriba, mientras que si analizamos lo ocurrido con el dólar link, estos son bonos ya muy cortos, por lo cual a veces están muy afectados en cuanto a cuestiones ya de cumplimiento de su vida. También vemos que se incrementó en cuanto a los rendimientos exigidos y hubo caída en sus cotizaciones. En caso del peso ocurrió lo mismo, principalmente los tramos más cortos. Y lo que podemos ver en los bonos con pesos más serios, es decir, ajustados por inflación, vemos que estos bonos sí tuvieron una leve mejoría en relación intrasemanal al cierre de la semana anterior. Básicamente hay que tener en cuenta que estos bonos son aquellos que nos permitirían poder cubrirnos de un rebrote inflacionario, y aquí sí podemos estar viendo consecuencias que pueden tener sobre los precios y una forma de cobertura producto de la importación de inflación, producto de variaciones del tipo de cambio. Bueno, eso en definitiva ha sido un poco lo ocurrido en la semana muy movida, con información local importante debido al incremento de las tasas de corte en cuanto a los activos de corto plazo del Banco Central, es decir, las LEVAC, con un importante incremento de las tasas, productos de un rebote o por lo menos señales de que la inflación o la inercia inflacionaria no se ha detenido todavía. Y por otro lado, un elemento que hay que tener en cuenta es lo que está ocurriendo con Brasil y lo que ocurrió con Brasil, y por lo tanto las consecuencias que esto tienen para la Argentina y para la región. Bueno, esperamos que tengan un buen una buena semana y nos estaremos viendo la semana próxima.